En el año 1582 tuvo lugar una sangrienta batalla en plena jungla filipina. Una guarnición de españoles y nativos mexicanos se enfrentó a una gran cantidad de piratas japoneses, muchos de ellos antiguos samuráis. En el video de hoy hablaremos sobre una de las batallas más inusuales de la historia y el encuentro de dos mundos completamente diferentes en lo que se conoció como la Batalla de Cagayán. Antes de hablar sobre cómo los nativos tlaxcaltecas fueron a luchar por el Imperio Español en Filipinas, es importante destacar cómo los nativos mexicanos participaron en la administración del Imperio Español. La conquista de Hernán Cortés del Imperio Azteca cambió completamente la historia de América del Norte. Esto se debe a que los españoles no derrotaron solos a los aztecas. Habría sido imposible que un centenar de españoles derrotaran a casi 1.000.000 de indígenas. Los españoles triunfaron gracias al apoyo de otros pueblos mexicas que también estaban en contra del dominio azteca, ya que eran oprimidos por ellos. Entre estos pueblos podemos destacar a los texcocanos, los totonacas y en especial a los tlaxcaltecas, que eran los grandes rivales de los aztecas. Así, los españoles crearon el Virreinato de la Nueva España, en lo que hoy es México, y los nativos comenzaron a integrarse también en el gobierno de los territorios conquistados. Nicolás de San Luis Montáñez, que era un nativo mexica, por ejemplo, fue jefe de Tula, conquistador indígena y colonizador del Valle de Querétaro, en México, siendo ordenado incluso como caballero de la Orden de Santiago. Otro ejemplo es Andrés de Tapia Motelchiu, nombrado por Hernán Cortés como gobernador de Tenochtitlán, quien murió en batalla al lado de los españoles intentando conquistar a los chichimecas tras ser alcanzado por una flecha. Pedro de Montezuma Tlacahuepan, hijo del emperador azteca Moctezuma, fue considerado un noble en la Nueva España, e incluso los descendientes de Moctezuma se convirtieron en nobles también en el Imperio Español. Felipe IV otorgó a los descendientes de Moctezuma el título de Conde de Moctezuma, además de vizcondes y el señorío de Tula, y posteriormente se creó el Ducado de Moctezuma de Tultengo, un título nobiliario propio de los descendientes del antiguo líder azteca. Y los españoles integraban a los mexicas no solo en la administración de su imperio, sino también en las expansiones de aquel virreinato más allá del mar, comenzando con los planes de Hernán Cortés para la conquista del Pacífico. Hernán Cortés equipó una expedición para llegar a China y a las Islas de las Especias, pero terminó fracasando. Con la expedición del navegante portugués Fernando de Magallanes en busca de la isla de las Especias, los portugueses descubrieron las Islas Filipinas. Fernando de Magallanes terminó muriendo en el lugar después de ser atraído a una emboscada por los nativos. Tras la muerte de Fernando, el resto de la tripulación portuguesa decidió abandonar la isla. Con esto los españoles vieron la oportunidad de tomar el control de la isla y así lo hicieron. El nombre de la isla, que hasta hoy se conoce como Filipinas, fue en homenaje al rey Felipe II de España. Con el dominio hispánico de Filipinas, los españoles obtuvieron un excelente punto para comerciar mercancías en Oriente. Filipinas producía oro, arroz, jengibre, sándalo, sagú y otras especias como el mirabolano, que tenía un alto valor agregado en Occidente. Pero al mismo tiempo, dirigirse a España por el Índico sometería a los marineros a un viaje de medio mundo sin ningún punto de parada, ya que los portugueses dominaban toda la región debido al Tratado de Tordesillas. Así los españoles establecieron el Galeón de Manila. Los galeones de Manila eran barcos comerciales españoles que cruzaban el Océano Pacífico 1 o 2 veces al año, navegando entre Manila, en Filipinas, y Acapulco, en México, entonces Virreinato de la Nueva España. De esta forma las mercancías salían de Manila en Filipinas y llegaban a Acapulco, en México, desde donde eran enviadas a España. Y España hizo algo sin precedentes. Somete a Filipinas como un protectorado del Virreinato de la Nueva España. En esa época, el territorio de México era vasto. Además de abarcar parte de los territorios que hoy pertenecen a los Estados Unidos, México se extendía hasta América del Sur. Y como la corona española determinó que Filipinas fuera un protectorado de México, el país tenía su propio territorio ultramarino, al otro lado del océano. La ruta que iba de Manila en Filipinas hasta Acapulco en México
hizo que el territorio del virreinato se volviera extremadamente próspero, siendo quizás el territorio más rico de toda América. Pero al fin y al cabo, ¿cómo terminaron los mexicanos involucrándose en conflictos contra los samuráis en Filipinas? ¿Cómo fueron esos conflictos y cuál fue la participación de los antiguos samuráis en ellos? Una vez establecido el protectorado en Filipinas, España se enfrentó a un problema inesperado. El mar de China estaba asolado por piratas. Los piratas Huaco eran un gran problema en la región del mar de China. Estos piratas estaban compuestos, en gran parte, por japoneses, chinos y nativos de la región del sudeste asiático. Incluso algunos ronin formaban parte del ejército pirata. En la cultura japonesa, siempre que un samurái era destituido por su señor o su señor moría, debía cometer harakiri, es decir, cortarse el vientre y morir. Era algo propio del código de conducta samurái y estaba íntimamente relacionado con la idea de honor y valor. Cuando un samurái se negaba a practicar tal acto, era mal visto, perdía el estatus de samurái y se convertía en un ronin, que era el equivalente a un caballero andante, condenado a una vida deshonrosa. Así, muchos ronin, en busca de alguna actividad para sobrevivir, se sumaron a la piratería en el sudeste asiático, causando disturbios y agitación. Los portugueses tuvieron un papel importantísimo en el combate contra estos piratas. Los portugueses ya se habían enfrentado a muchos ronin en la famosa batalla de la bahía de Fukuda en 1565. Pero ahora eran los españoles quienes debían lidiar con ese problema. Los piratas Huaco aterrorizaban la región entre Filipinas, China y Japón. Cualquier barco que se atreviera a navegar por ese mar estaba sujeto a ser atacado por estos piratas. Lo que más preocupaba a los españoles era que los piratas estaban construyendo una sólida fortaleza en Luzón, la isla más grande de Filipinas. De este modo, el rey Felipe II envió al comandante Juan Pablo de Carrión para que se encargara de los piratas y garantizara la seguridad de las rutas alrededor de Filipinas. En las tropas de Juan Pablo de Carrión había españoles, nativos mexicanos y también nativos filipinos, todos debidamente equipados y entrenados en las tácticas de guerra españolas. Y no pasó mucho tiempo para que se diera el primer conflicto. Los relatos de la batalla nos llegan a través de dos fuentes: la de Juan Bautista Román, procurador general de Filipinas, y la de Gonzalo Ronquillo, capitán general de Filipinas, ambos escribiendo a Felipe II sobre las batallas contra los piratas. Ambos relatos presentan algunas inconsistencias entre sí, pero siguen una misma línea secuencial de eventos. El primer encuentro con los piratas ocurrió en el mar de China Meridional, donde el comandante español avistó un barco de guerra pirata y lo bombardeó hasta que se retiró. Juan Pablo de Carrión, con esto, tenía la intención de ahuyentar a los piratas, mostrando la presencia española en esos mares. Pero al enterarse del ataque español, el líder pirata japonés Taifuza reunió una flota de 18 sampanes y se dirigió hacia Filipinas. Sin embargo, Juan Pablo de Carrión disponía de una flota de 7 barcos de guerra, compuesta por 5 pequeñas embarcaciones de apoyo, un barco ligero llamado San Giuseppe y una galera llamada Capitán. En cada barco había al menos 40 soldados, además de la tripulación. Y entonces ocurre el primer encuentro entre los españoles y los piratas. La galera española Capitán avista un barco pirata japonés y se atraca junto a él en un enfrentamiento. Sin embargo, lo que los españoles no sabían era que los piratas no solo los superaban en número, con su embarcación repleta de combatientes, sino que también poseían armas de fuego obtenidas tiempo atrás a través de los portugueses que estuvieron en Japón. Los japoneses, entonces, comenzaron a abordar el barco español, y el comandante tuvo que aplicar la táctica de los tercios, posicionando a los piqueros al frente y a los arcabuceros detrás para repeler la carga de los piratas. Sin embargo, aunque los japoneses tomaron el puente del barco, las armaduras españolas eran superiores a las de los piratas, lo que causó grandes bajas entre ellos. Así, al darse cuenta de que no podrían ganar en un combate de proximidad, muchos piratas intentaron huir saltando al agua. Debido al cansancio, las heridas y también al peso de sus propias armaduras, muchos terminaron ahogándose, lo que generó aún más bajas en el lado de los piratas.
Tras reorganizarse, la flotilla española prosiguió a lo largo del río Grande de Cagayán, y durante el trayecto encontraron una flota de 18 embarcaciones comandadas por Taifuza. Las fuerzas se enfrentaron disparando tiros de cañón, hasta que la superioridad de los cañones españoles, más potentes y bien manejados, les dio ventaja. Aprovechando esta ventaja, los españoles desembarcaron en una curva del río y establecieron posiciones cercanas al grueso de las fuerzas enemigas. Allí, construyeron una trinchera donde colocaron los cañones de la galera para continuar bombardeando al enemigo. Ante la situación desfavorable, los Guaco propusieron una rendición a los españoles, pero Juan Pablo de Carrión rechazó la oferta y exigió que los piratas abandonaran la isla. Los piratas entonces solicitaron una compensación en oro por las pérdidas que tendrían si se marchaban, pero Juan Pablo lo negó y reiteró que abandonaran la isla. Así, con las negociaciones rotas, los japoneses lanzaron un nuevo ataque contra las posiciones terrestres españolas, usando su superioridad numérica para intentar superar a los defensores. Y con la falta de pólvora de ambos lados, los combates se convirtieron en una intensa lucha cuerpo a cuerpo. Y una vez más, la ventaja de las armaduras españolas se mostró superior. Así, al ver que no sería posible vencer a esta guarnición española, los piratas comenzaron a retirarse y muchos murieron en el camino perseguidos por los españoles. De este modo, Juan Pablo de Carrión logró acabar con la presencia pirata en el norte de Filipinas. El comandante, junto con sus tropas y recibiendo más refuerzos, fundó entonces la ciudad de Nueva Segovia, hoy llamada Lalo, en el norte de Filipinas, que serviría como base para combatir cualquier pretensión pirata proveniente del norte. Y así, los españoles fueron consolidando su presencia en las islas filipinas, iniciando una ocupación que duraría casi 300 años. El establecimiento de los españoles en Filipinas sería solo el comienzo de la concreción de las aspiraciones de Felipe II. El monarca español, quien ya había ordenado la invasión de Brunei, comenzó a establecer planes para la conquista de China, teniendo a Filipinas como una base segura. Pero ese es un tema para otro video, así que, si te gustó este video, suscríbete al canal para conocer más historias fascinantes como esta, y si no es mucho pedir, deja un like, que eso me ayuda mucho en mi trabajo. Nos vemos en el próximo video.